Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Ricardo, ¿cómo andás? Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bien? bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Muy bien. Ricardo. Mucho gusto. Y Ricardo Tito. muchas gracias por la invitación, Guillermo, Ricardo. Al contrario. Realmente vamos a tocar un tema, según me invitaron a hablar, que es un tema importante, creo que está a flor de piel en toda la sociedad argentina y creo que hay que tratarlo con una delicadeza especial, ¿no? Sí, el tema es violencia de género. El doctor Ricardo Tito es defensor público oficial de la Nación. Con lo cual, vamos a empezar a hacer un análisis de la situación que se está viviendo en cuanto a esta violencia de género, teniendo en cuenta, no es que se homologue a la víctima con el victimario. Está claro, no estamos diciendo que es lo mismo una cosa que la otra. Son, en una violencia de género, el hombre y la mujer, o puede ser entre hombres o entre mujeres, pero en general se da entre hombre y mujer. Uno es víctima, otro es victimario. En general la mujer es la víctima, el hombre es el victimario. No es que estamos homologando, estamos diciendo qué hacer, Ricardo, para parar con esta ola de violencia, porque se dan situaciones en que es correcto que el hombre sea excluido del hogar, porque es violento. Pero a veces el no tener una contención de parte del Estado, desde el punto de vista de lo psicológico, lo asistencial y la vivienda, por ejemplo, donde no va a parar ese hombre, crea un odio que termina en un desastre. No que estemos homologando, defendamos al victimario. No. El victimario, el violento, es un violento y debe ser ubicado como corresponde, porque parece un cobarde, más allá de que para mí es un enfermo. Pero una vez que se lo saque a la casa, ¿cómo hacer de alguna manera para proteger a la mujer que queda? Porque a veces se crean odios que terminan como lo vemos. Las queman, las violan, las apuñalan. Entonces tenemos que ver las dos Y aparece partes. el famoso dicho, nosotros ya lo habíamos denunciado en varias oportunidades. Y nunca pasó nada. Entonces, ¿qué se hace? La ley, digamos, así como ampara a la mujer cuando hay una denuncia ante la justicia y sin decir nada al hombre, con testigos, van y lo sacan del hogar. El hombre queda en la calle. La mujer dirá que se embrome, que se jorobe por ser violento. Es una visión. ¿Qué hacemos para que la mujer no vuelva a ser víctima de ese victimario? Mira, en principio yo tengo que hacer una salvedad, porque yo estoy en un doble rol acá. En realidad yo soy defensor público oficial y tengo que defender a los que son victimarios. Yo defiendo no a las víctimas, sino a los victimarios. O sea, los que agreden a la mujer. Es una posición muy difícil. Tenés la obligación de hacerlo. Tengo la obligación de hacerlo. Pará, vamos a entendernos. Cuando una persona que es victimario, o sea, que es el que agrede, no nombra defensor oficial, porque no tiene plata para hacerlo, porque no se le da las ganas. Acuérdense que María Julia Sogaray no nombró defensor con la plata que tenía. Perdió, fue presa. Pero muchas veces el defensor oficial salva al que es denunciado injustamente. El doctor Tito, como todos los defensores, cuando no nombra defensor la parte que debe ser defendida, el Estado le da un defensor porque tiene derecho a defensa. En este caso, el doctor Tito. Pero como también además... O sea, no es una opción, es una obligación. Es una obligación, pero además yo al estar en contacto permanente con ese tipo de situaciones, también soy el observador como ciudadano común de lo que está pasando y realmente veo con alarma, porque vemos que permanentemente hay cada vez más hechos de sangre y de sangre violenta donde de repente terminamos con familias enteras destrozadas por este tipo de la violencia de género. Yo creo que el tratamiento de la violencia de género está ahora encarado por la ley 26485, que es una ley que se hizo en el año relativamente nueva, porque el año 2009, lleva 7 años de aplicación, y siguió, digamos, fue la sucesora de la ley 24.417, que fue la anterior, que era una ley que tenía solamente 10 artículos contra los 45 que tiene esta. Claro. Pero, ¿qué significaba la ley esa? La 24.417 era la ley contra la violencia familiar, y que de alguna manera comprendía también la violencia del hombre a la mujer, no hacía distingos sexistas, digamos, no era una ley de protección integral contra
la violencia contra la mujer Claro, como es la específicamente como es la nueva. específicamente Claro, la nueva. así es. Entonces, esto ya empieza, digamos, a ser una especie de... hay que analizar, es decir, cuál es mejor de las dos, porque la que se está... No son complementarias. Claro, no son complementarias. Fíjate que la ley 26.485, la que está vigente, es decir, en uno de los últimos artículos dice, en caso de que no hubiera alguna, digamos, específica situación contemplada en esta ley, tendría que irse a la ley anterior, que es la 24.417, que también sigue vigente entonces. Pero ¿qué pasa? Yo lo que veo, y lo veo con alarma, es que esta ley no tiene una contención específica para el denunciado al momento digamos, de la realización de la denuncia. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es poner en resguardo a la mujer, cosa que me parece perfecta, porque realmente a veces hay situaciones que son tan graves que lo que hay que hacer es inmediatamente la exclusión del hogar, la exclusión, proteger a la exclusión del víctima, hogar, o la intromisión de la justicia adentro de la situación esa familiar. Pero no siempre eso es ni habitual, cada caso es distinto. Entonces, de repente hay situaciones que son tremendamente violentas y otras que no. A veces, un simple tomar de las manos a una mujer que es violencia. está considerado como violencia, es violencia. O verbal. Es violencia o la violencia verbal. Claro. Es decir, la ley especifica un montón de... Muy amplia, Recién muy yo amplia. escuchaba el programa de la semana anterior que ustedes hablaban del tema de la necesidad o de la mujer que tenía relaciones sexuales sin ganas. Eso no lo pueden hacer. O sea, la mujer tiene que prestar consentimiento a cualquier tipo de relación, si no es violencia. Y esto es una cosa importante porque está en la ley, y en la ley específicamente lo trata en el artículo 5, inciso 3. O sea, la ley tiene una, digamos, característica que para mí es lo más criticable, digamos, porque es tan puntual que trata de buscar todos y cada uno de los casos que pueden darse. Y eso siempre es difícil, porque siempre se pueden escapar o quedar casos afuera. Creo, y como muchos colegas y muchas colegas juezas y fiscales, que creen que este tipo de cosas hay que tratarlas con la personalidad que tienen todos los casos penales. Cada caso es distinto uno de otro. Entonces no se puede echar mano a lo que hace la ley un poco actual, que es criminalizar todas las situaciones de la violencia doméstica. ¿Qué digo al no criminalizar? Sí, o sea, hay que evitar ese tipo de acción, digamos, brutal del hombre contra la mujer en cualquiera de los aspectos. Pero también el tratamiento tiene que ser distinto, porque el varón excluido del hogar, sin ningún tipo de análisis, no lo revisan. O sea, solamente basta la palabra de la mujer. No, la palabra más de dos testigos. La palabra más dos testigos. No, ningún testigo. No. Estará cambiando entonces. No, está cambiando absolutamente. La denuncia sola de la mujer de una situación de violencia. Determina la exclusión. Con algún rastro, pericia, o sea, pericia. signo, lo que se llama signos. Una pericia. Sí, porque hay signos y hay los signos en el cuerpo de la víctima. Un rajuñón, digamos. Un simple rajuñón, un apretón. Eso ¿es suficiente? Pueden haber testigos, pero tiene que haber una marca. Exactamente. Sí. Entonces, ¿Y si la marca, perdón, y si la marca se la hizo la mujer? Bueno, ese es el tema. Bueno, pero ahí está, todo esto es cuestión de prueba. Entonces, lo que se hace inmediatamente, un juzgado civil interviene y lo excluye del hogar. A esa persona. Vamos a entendernos. Excluir del hogar es que va la policía, le dice, señor, se tiene que retirar del hogar. ¿Por qué me tengo que ir? Porque lo dice el juez, acá está la orden. Sí. Si no se va, lo sacamos a la fuerza. Exactamente. Entonces, cuando yo empecé el programa con esto, digo, ¿cómo se contiene al victimario, o sea, al que amenaza, al que golpea, al que viola, para no ser nuevamente la víctima revictimizada? O sea, que la mujer otra vez, después que lo sacan del hogar, el tipo junte odio y vaya a agredir al amante.
Es Hay un que- tratamiento de la ley Por haberlo denunciado. Claro. Es que es lo que- ¿Da un tratamiento no, a la ley de lamentablemente- contención a ese hombre que lo sacaron de la casa? No, lamentablemente yo hoy traté de averiguar un poco más sobre cuáles son, porque la ley esta es muy completa y habla de un montón de obligaciones que tendría el Estado de proveer todas las garantías necesarias y además todos los elementos para llevar adelante esta política de protección integral a la mujer. Es decir, pero no existe dentro de las previsiones de la ley, de los 45 artículos, algo que diga, por ejemplo, bueno, yo al señor que como no es un delito tan grave, yo no lo puedo llevar preso y ponerlo encerrado. Es decir, no Pero es grave el no delito lo en sí. encierran, lo sacan de la No, casa. lo sacan, pero si... Ojo, si fuera una lesión gravísima claro, o algo, claro, bueno, obviamente se va que se lo va preso. Bueno, en preso. ese caso está justificado. Está claro, justificado ampliamente. Ahora, pero en estos casos de lesiones leves, generalmente, es decir, los delitos no son, y son escarcelables y no son para que la persona vaya detenida y No, pueda la ley dice observarse que son- la conducta de Sí, esa sí, son persona. escarcelables. Con lo cual se lo juzga en libertad. Obviamente que esa persona está libre. Entonces, toda la carga que tiene emocional por la denuncia, porque él dice, No ve a los la hijos, no está en la casa. claro, la culpa de esto es de mi mujer, equivocadamente tal vez, porque en realidad la culpa es de él mismo, Claro, más allá que de lo que no hizo la mujer. tuvo la posibilidad de refrenar sus Claro, instintos sí. brutales. Haga lo que haga la mujer. Es decir, o aunque no hizo nada la mujer. Entonces yo creo que fundamentalmente, y esto es una cosa que lo que tenemos que luchar todos, y creo que los medios de comunicación tienen una obligación importantísima, es difundir una campaña realmente de concientización y educación de cómo se debe tratar este tipo de cuestión cuando uno tiene conocimiento. Porque el Estado no puede dejar libre a esa persona sin tener un cuidado especial sobre esa persona. Claro. Este es el tema que falta. Yo he tenido casos de gente excluida que se ha tenido que ir a dormir adentro del auto. Gente junta que bronca. se ha tenido... Claro, obviamente Odio. que mientras está Revancha. soportando el frío en el auto y todo, está generándole a esa persona una bronca. La verdad es esa, una Odio, reacción odio. que es lo que después estamos todos lamentando cuando leemos la página de los diarios. Entonces yo creo que esto es lo que hay que cambiar un poco. Yo creo que es importante la intromisión estatal, pero cuidado. Es decir, no podemos criminalizar todo porque, ojo, la propia ley impide, y esto es lo que a mí me da también un poco de escozor cuando lo leo, es decir, impide la mediación, absolutamente. No No hay hay mediación, mediación claro. en un conflicto familiar. La ley anterior, la 24.417, que también está vigente, tenía la mediación como una exigencia para el juez. Fíjense usted la diferencia. Doctor, te quiero decir algo. ¿Por qué no está esto? Me parece a mí razonable, yo no coincido con vos. ¿Por qué? Porque la mediación provoca que el hombre tenga la posibilidad que lleguen a la casa y la muela a golpes por haber hecho lo que hizo y lo citó una mediación. Por eso se lo saca sin ningún tipo de actuación en el juicio al hombre. Se lo saca y después se averigua. El tema está que para mí no solamente es averiguar después, sino dar una contención para que no reincida en la violencia. Que no tenga, digamos, mediación me parece razonable, me Ricardo, humildemente respeto, No, pero está bien. diciendo porque creo que le da la posibilidad al hombre, van los dos a la mediación, se van de la mediación y la muela a palos. Lo que sea, lo que, O sea, reconoce que se equivocó, pide perdón y vuelve a la después casa. vuelve a casa y pasa lo No, pero mismo. fíjense ustedes que se presume siempre se presume como que la mujer está siempre coaccionada, ¿no? En realidad en algunos casos sí, en algunos casos puede ser que tener muchísimo cuidado en este tema, porque hay mujeres que por ahí de repente denuncian y después inmediatamente vienen y dicen, no, yo la verdad que quiero retirar la denuncia. Bueno, pero hay también todo un tema psicológico ahí que la mujer cree que el hombre es violento por ella, la culpa siempre es de ella, la mujer Por eso, violada es todo, siempre es así. no, a esto es lo que voy. No es tan fácil el tema, es un tema para tratarlo, pero no sé si es tratable solamente desde el punto de vista de la jurisdicción y desde los operadores, ya sean defensores, fiscales, sino es que me parece que son temas para tratar con psiquiatras, psicólogos, Claro, interdisciplinariamente. sociólogos, porque una interdisciplina, o sea, hacer una convocatoria multidisciplinaria, digamos. Pero esto obviamente ¿no? tendría que ser parte de Está, una reforma. está en la ley, pero la ley... ¿Pero qué es lo que está en la ley? Está en la ley, si vos la lees, los 45 artículos tienen, además de 45 artículos, tiene cada artículo
creo que son Está bien, 27 porque son tipos incisos penales, cada tipos uno. penales distintos. No, pero es tremendamente larga. ¿Pero qué dice la ley respecto a la y contención del repetitiva. tipo que es sacado de la casa? No dice nada. Bueno, eso hay que, No dice nada. hay que modificar la ley. Hay que cambiar la ley, claro. Habría que darle Claro. a esa persona un tratamiento que me parece que podría crearse también, como se crean hogares para las mujeres. Claro, golpeadas. sí, claro, Es decir, claro. un hogar para los tipos excluidos, donde se les dé una enseñanza básica y se los pueda De rehabilitar. comportamiento, Y claro. contención psicológica también. Para no terminar, es decir, con la familia, porque Claro. esto finalmente... mata a los hijos, termina mata- con la familia. claro. Entonces yo digo, esto es lo que estamos viendo y esto es lo que a mí me alarma y la verdad que estoy haciendo contactos y estoy tratando de vincularme con el Consejo Nacional de la Mujer, es decir, el Observatorio de Violencia... Pero que no se vea esto como que se está defendiendo al victimario. Que como- se vea esto como que se está Por defendiendo a la favor. mujer en una segunda instancia Por de favor, agresión. porque yo tengo la visión tengo la obligación de defender, pero muchas veces a mí hasta me repugna la defensa que tengo que hacer. Epa, ¿cómo es eso? Sí, porque realmente he visto casos que me da, como hombre, me da muchísima bronca ver las fotos de la mujer golpeada. Es ¿Qué indignante. decía tu defendido? Pero yo le digo, perdóneme, yo no puedo decirlo en televisión, y mucho menos porque mi obligación es, yo tengo que tener un cierto límite, claro. Guillermo, sos Decoro abogado, público, decía, claro. y no puedo extralimitarme, pero a veces me dan ganas realmente de Decirle de otra todo. cosa. Se lo decís, va. ¿Qué te dice pero un bueno. tipo? Un violento, ¿qué te dice? Decís, vos sos, a ver. yo te iba a defender, pero vos sos A una ver, porquería. en realidad todo esto viene... No creo que le diga que es una porquería, Sí, no puede. sí. No lo puedo No digo que lo decir. diga No él. lo puedo decir. No digo que lo diga él. Pero te digo... pero en da la- ganas realmente Ricardo, de actuar, ¿no? en la soledad, Bueno, entrevista, violento, abogado, se dicen las cosas que se deben decir. bueno, la realidad es que hay sobre todo gente que proviene de otras culturas, de países limítrofes y de otras Tienen culturas, hábitos distintos. en donde los hábitos son absolutamente brutales, ¿no? En el tratamiento de la mujer, porque me cuentan de repente que, sobre todo los de poblaciones indígenas, ¿no? Que vienen con conocimientos o con costumbres ancestrales, y realmente son tremendas. Entonces, el nuevo código, inclusive, preveía un tratamiento distinto, porque también es, digamos, una circunstancia a tomar en cuenta también esa culpa, entre comillas, ancestral, porque es una costumbre, entonces hay que también contemplarlo. Pero costumbres de violencia, Ricardo, perdón. Sí, no, costumbres de castigar de repente a la mujer por alguna posesión. acción. Por lo que sea, estoy hablando de costumbres Sí, pero que se practican, no civilizadas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión que en algunas poblaciones del norte, qué sé yo, ¿Cómo pasa. se puede impetrar un proyecto de reforma a esta ley? Porque ese es el tema, Ricardo, acá hay que reformar la ley. Habría que buscar incluir en la ley... Bueno, hay que reformar la ley. Sí, reformar la ley e incluir solamente un tratamiento para el victimario, es decir, apartándolo, crear yo diría un instituto De contención. de contención que durante los primeros tiempos, sobre todo todo del los primeros tratamiento, tiempos. pueda empezar a trabajar en él, porque después hay muchos programas. Está el programa del licenciado Matiosi en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es excelente, en donde es un programa que normalmente se manda a toda la gente para que haga ahí una especie de curso de conocimiento, de rehabilitación de conducta, ¿no? Así como la droga, dicen que no se vuelve de la droga o no se vuelve del alcohol, ¿se puede volver de la violencia? Yo creo que sí, Porque digo, ¿no? El que es violento... Sí. El que es violento se dice que violento ¿no? siempre es violento. No, pero... Le sale en algún momento, ¿no? Sí, puede ser. Yo estoy viendo, en caso de gente tratada con terapia, habitualmente, sí, después de la terapia, y después de las charlas, sobre todo, después de ver todo el entorno del juzgado, el policía, el entorno judicial, creo que entran como, no sé si por miedo, por una cuestión de recapacitación, que recapacitan lo que han hecho. Veo que en algunos casos, no en todos, existe como una conducta o como una... Contraconducta. Sí, del violento. O sea que hay como... Pienso que debe haber una... ¿Cuál es el una hecho esperanza. de violencia más común? ¿El golpe, la piña,
el corte, porque el otro día hablábamos que es de costumbre hoy quemar a la persona. No todo. Yo no he tenido, por ejemplo, no he tenido nunca ninguna víctima quemada. Bueno, pero las hay. No, pero las hay. Pero las hay hay. muchísimas. El golpe quizá. No, probablemente eso sean más materia de análisis de la justicia criminal de instrucción con delitos más graves, ¿no? Claro. La comisión de delitos, heridas más graves. Entonces, pero yo no la he visto nunca. Pero sí, he visto el clásico apretón del cuello. El bife. Un cachetazo, un golpe. La violencia verbal, que es tan violenta como la violencia física. Bueno, la violencia verbal no se puede comprobar, pero... No, sí se puede comprobar, con testigos se puede comprobar. Con testigos, pero si no existen testigos... Yo me quedé con los pueblos aborígenes, de las costumbres, las tradiciones que Ricardo Tito nos estaba explicando, y me quedé con ganas de saber cuáles son esas costumbres, si se puede. No, mejor no lo digamos. Mejor no lo digamos porque a ver si alguno todavía se pega a la costumbre, ¿sabes? Dejar que las tengan los que vienen de allá. No, yo vuelvo a repetir, me han contado, o sea, el tema de la sumisión de la mujer. Recién el programa anterior, el doctor Martín, creo que contaba que el abuelo no podía... Usted se calla. Le pedían permiso para hablar. Es decir, yo creo que ha habido una cultura realmente machista y creo que es inclusive europea, ¿no? Y creo que es importantísimo que revisemos esas conductas y creo que hoy en día, en el siglo XXI, no existe otra posibilidad de revisar esas conductas y de tratar, sobre todo, de dar una educación a nuestros hijos que sea absolutamente distinta, ¿no? Cuando ustedes hablaban de las leyes, Tito decía que esta ley se sancionó en el 2009 y que está en vigencia la anterior. Una ley, digamos, realizada sobre un mismo tema, ¿no anula la otra? No me diga, no primero tiene que ser anulada necesariamente. expresamente. Y no queda... En la medida que se superponga, no. Específicamente... ¿Eso se superponen? Eso es lo que iba a preguntar. Específicamente esta dice... No, acá tiene algunas contradicciones, porque por ejemplo el tema de la obligación del juez de llamar a una audiencia de mediación, que lo dice la 24.417, lo prohíbe específicamente. Bueno, queda sin efecto anterior. ¿No? Entonces queda sin efecto anterior en lo que respecta a eso. Lo dice expresamente. Pero respecto a eso. El resto sigue vigente. El resto sigue vigente. Claro. Y después dice que Ricardo, además que sería... Recordamos, estamos con el doctor Ricardo Tito, que es defensor oficial de la Nación. ¿Tuviste casos de mujeres violentas que tuviste que defender? No. Pero hay. No, ha habido casos de violencia. Sí, yo he tenido casos y que no se han tratado como violencia de género. He tenido casos de peleas vecinales en donde se ha peleado una mujer con un varón o dos mujeres con un varón. No es de pareja, y no se trataron desde la perspectiva de la violencia de género. O sea, porque es como una violencia común, una violencia de la calle, ¿no? Urbana. Esto es lo que también nosotros tenemos que esclarecer y determinar cada caso, ¿no? Perdón. Matrimonio, conocido el caso, yo lo conozco. Matrimonio, un padre normal, una madre normal, un hijo de 25 años, producto de ese matrimonio, violento con la madre. Hay casos, muchos casos así. Muchos casos. Muchísimos. O con los abuelos. Muchísimos casos. Yo les voy a contar un caso. Yo tenía un detenido de 22 años, hace de estos 10 años, 8 años. El chico era drogadicto desde los 14 o 15. Estaba detenido por hurtos. En realidad tenía una condena de hurto a cumplir y iba a salir. O sea, no sé si tenía menos de 6 meses. Iba a salir 7 meses. Ya había agotado todas las instancias porque a veces directamente salen antes por buena conducta. Y tenía que sacarlo, estaba para externarse. Y venía la señora, una señora que tendría unos 58, 60 años, sí, la mamá, a pedirme por favor que no lo largue, que el chico se quedara. Porque estaba contenido y sabía que ahí no se estaba drogando. Y que ella sabía que cuando saliera iba a volver a castigarlos, a ella y al marido. Esto lo viví yo personalmente. Sí.
Entonces, estos casos, realmente esto es el flagelo tremendo de la droga. Ahora, Tito ¿no? tiene que Asqueroso tener la droga en los la resortes sociedad. legales para tenerlo detenido, porque si no hay razones que correspondan, lo tiene que liberar. No, había que liberarlo, ¿Y obviamente. cómo terminó la historia? No, bueno, lo liberaron, yo después no la vi más a la señora, pero obviamente yo creo que no existe tampoco, y es algo, es decir, un hogar, no un hogar, o un sistema, mejor dicho, que pueda contener a los drogadictos adultos. Es decir, Además, claro, hay mucha gente que nos dice a nosotros, estando en la cárcel, doctor, yo necesito ayuda, pero de acá cuando salgo no voy a tener posibilidades de que me asista nadie. Entonces, todo esto son deudas muy importantes que tiene la sociedad, que no se han podido advertir en los últimos, no sé, 20 años o los últimos años, y creo que en este gobierno deberían de poner especial atención. El presidente Macri se lo dijo al Papa Francisco, se comprometió, y creo que es una obligación de todos. Yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de esto. Creo que me parece importantísimo el esfuerzo que hace el Papa Francisco pidiendo que la droga sea erradicada de nuestros países. Bueno, la droga, el narcotráfico. El narcotráfico, la corrupción. Y todo esto está todo entrelazado. Está entrelazado, claro. Y creo que coadyuva a que haya violencia. A que haya violencia, Claro. y que esté pasando lo que pasa. Claro. Ricardo, gracias por estar con Por nosotros. favor. Un gusto y muchas gracias a ustedes por esclarecer. Por favor, aparte de que es esclarecido sos vos, me parece que agregamos un costado nuevo al tema, que es en defensa de la víctima, no a favor del victimario, sino que no se repita el nuevo episodio porque lo sacan del hogar, queda liberado sus odios y vuelve otra vez a delinquir, en perjuicio de la mujer. Gracias. Muchas gracias. A ver si podemos seguir intentando modificar la ley. De eso se trata. Ojalá. Ricardo, gracias. Yernos y nueras. Yernos y nueras la próxima. Dale. ¿Sí? Dale, chao. Nos reencontramos. Gracias. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferente tipo de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior.